Señores, continuamos con nuestro especial de Navidad, nuestro episodio de Navidad, parte 2. Empezamos. Ahora hablemos no sé si quieres que ahondamos más en los padres. En los padres, Yo por lo hablé menos por para encimita. nombrar algunas cositas que no nombramos Ajá, ahorita cuando dimos dime, como una pinceladita que tenía por aquí, claro, por lo menos de María, que María a la religión tradicional pues se venera, pues María, y se habla, sí, de hecho ahorita hay una tradición que acaba de pasar a la fecha que grabamos ahorita este episodio hace unos par de días, el 7 y el 8, específicamente el 8 se celebra el Día de la Inmaculada Concepción de María, ¿verdad? Y por lo menos aquí en la región donde yo vivo en Colombia, se celebra algo ok, que es el Día de las Velitas. Y en Venezuela, en los estados andinos y fronterizos se celebran también. Tal vez en la región general de Venezuela no se celebra, pero en las regiones andinas se celebra el Día de las Velitas. Esto es un dogma católico, ¿verdad? Que veneran a... ¿Y qué significa la Inmaculada Concepción, verdad? Y estos son algunos puntos que tomo aquí de una palabra que compartió el pastor aquí en la iglesia, justamente, y él hablaba de esto, que yo realmente desconocía un poco de esto, pues nunca participé de este tipo de dogmas ni de rituales, por decirlo de alguna manera, pero esto significa que por lo menos se estableció porque el Papa Pío en 1854, el Papa Pío IX, declaró el Día de la Inmaculada Concepción de María el 8 de diciembre. ¿Qué significa esto? Que María nació sin pecado original, ¿verdad? Que María fue preservada por una gracia especial y que ella fue inmaculada moralmente y también desde su corazón sin pecado. Interesante esto porque se dice que ella no tuvo pecado, porque como un ser santo como Jesús iba a nacer en una persona pecadora, eso era inconcebible. Entonces María de claro. alguna manera tuvo que ser un ser especial, ¿verdad? Y de hecho, bíblicamente no sale en la palabra en ningún momento. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia nos enseña otra cosa. La Biblia nos enseña que todos somos pecadores. Romanos 3:23 lo dice, por cuanto todos pecaron y se están destituidos de la gloria de Dios. O sea, cuando dice todo, es todo, incluye a María, ¿verdad? Toda la raza humana, ¿verdad? Pero sí nos dice de una persona que sí nunca pecó, y este fue Cristo. Segunda Corintios 5:21 lo dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia, ¿verdad? Y es interesante porque si María es inmaculada, si ella fue santa y perfecta, no necesita un salvador, ella se ganó la salvación. Pero ella dice en la misma palabra, en Lucas 1:47, cuando después que el ángel le da todo el mensaje, ella emite lo que se conoce un cántico, ¿verdad? Y se le conoce como el Magnificat en latín, que es el canto de María. Dice Ok. así, ella dice, mira lo que declara María, Dios, dice, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, dice María. Entonces, como si alguien es santo, perfecto, que no necesita la salvación, dice, Dios mío, mi Salvador? Solamente un pecador Claro. reconoce que necesita un Salvador. Y aquí el punto no es condenar la cultura, sino que aclarar la fe, ¿verdad? Porque a veces no leemos y hacemos prácticas que no. Eso como con relación a María. Y con José lo que resaltamos, pues ya lo resaltamos ahorita, es interesante su obediencia, ¿verdad? Porque a pesar de todo lo que tuvo que pasar José, porque no fue fácil para él, entendamos un poco la cultura. En ese tiempo, una mujer embarazada antes, fuera del matrimonio, era apedreada, ¿verdad? Era Sí, condenable. De hecho, José dice que él trató de hacer como si bien estaban comprometidos, romper ese compromiso, dice que como que privadamente, para que María no sufriera estas consecuencias. Y de hecho la Biblia dice que José era justo, de hecho lo declara así. Entonces, primero, él fue obediente al aceptar a María, pues a los sueños que Dios le dio por medio de un sueño que le habla a Dios. Ella le dice que acepte a María, también le dice que huya a Egipto, fue obediente huyendo a Egipto. Después que regresara de Egipto, también fue obediente regresando de Egipto, para ir a Galilea y también fue obediente. Entonces, esos son como unos ejemplos bien, bien, que nos quedan muy marcados para nosotros a seguir, en este caso de María y José, que de verdad que son un ejemplo también para nuestra fe, de obediencia, de entrega, no, de, y, humi- y- y- de- de y es humildad. algo increíble porque mucho de la visión que le dan a María es que, por eso es que sale la Virgen María, Mm. porque habla de una virginidad que es antes, durante y después. O sea, Sí, como que María y la palabra.
nos habla de que Jesús tiene hermanos. Claro, Y la historia habla de que Jesús tuvo hermanos. Imagínate, tú lees la Biblia, cualquier Biblia de otra denominación, quizás religiosa, y tú lees Mateo 1:25 y dice que José no la conoció hasta que dio a luz su hijo primogénito. O sea, que cuando tú entiendes la palabra hasta, ¿verdad? claro. Es que sí la conoció maritalmente después, ¿me entiendes? Porque era Ujú. su esposa. O sea, ¿me entiendes? No es que María se agarró y ahí murió y quedó, o ¿No? sea, Y en la Biblia como quedan los registros inmaculada, de los ¿verdad? hermanos de Jesús, que no creían en Claro, él, entonces tú después dices, más adelante sí creyeron, después se dice que Santiago, eh, posiblemente el hermano de Jesús, el autor del Evangelio de Santiago, era hermano de Jesús, que fue el líder de la iglesia de Jerusalén, entonces vemos que María tuvo después procreación, tuvo hijos. sí, entonces es entender que muchas veces le damos culturalmente y religiosamente argumentos o sea, a la Biblia que no necesita, porque al final la palabra de Dios, oye, no debería ser manipulada por el hombre. O sea, malversada, pues, porque de repente manipulada de usarla, pero no transformarla a Claro, lo que el hombre torcerla. cree que debería ser, porque fíjate que es un pensamiento humano decir, ¿cómo puede ser capaz que el Hijo de Dios, ¿verdad? Que Dios mismo pues, deposite su semilla en una mujer pecadora? O sea, eso, con el pecado original, pues, para decirlo así. O sea, oye, eso sería algo que tú dirías, eso humanamente, una persona que se puso a pensar y a filosofar y decir, bueno, esto pues, esto no, esto es Claro. impensable, ¿me entiendes? Sí, O qué sea, esto es horror. impensable. ¿Cómo me lo imagino hasta con el puñito, pues? No, 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 o sea, Jalándose los cabellos. Sí, sí, no, ¿cómo tú vas a hacer eso? Y al final, cuando uno entiende que eso es lo que vino a hacer la Navidad, el nacimiento de Jesús, eso es lo que quiere hacer. Por eso es que es increíble, yo lo hablaba con una persona que me hizo de taxi, broma, que me preguntaba. Yo le decía, es que es impensable que para alguien que se emborracha, alguien que es fornicador, o sea, alguien que tiene muchas cosas que de repente no le agradan a Dios, decir, voy a conocer a Jesús, voy a leer su palabra, voy a tener una relación con el Espíritu Santo, sin, como para ver qué pasa, mm, ¿me entiendes? O sea, esperando que la palabra te transforme, esperando que el Espíritu Santo te convenza del pecado. Eso para mucha gente es impensable, porque, vuelvo y te digo, si una persona que de repente le gusta el alcohol y la droga, lo primero que va a pensar es que yo tengo que dejar de tomar sí. Como que para tiene poder que ser acercarme a una perfecto, iglesia. eso, que tiene que ser perfecto. Y no es así. Claro. Y entonces creo que también nosotros como hijos de Dios lo hemos vendido así y al final es todo lo contrario. Dios usó personas imperfectas, personas humanas. Fíjate que José, sin Dios no le aparece en el sueño, sencillamente José no hubiera obedecido, o sea, Claro, no que no hubiera obedecido, sino que no hubiera seguido este propósito, claro. ¿verdad? Porque al final María sí vivió un proceso Claro. Porque sobrenatural. José no había recibido el mensaje que recibió María, claro, y Claro, José entonces, oye, tenía toda la es razón para tremendo, dudar, pero Dios después se claro. le apareció, él tuvo una visión por medio de un sueño y ahí sí él obedeció a ese sueño. Así que deje que Dios le hable, acérquese a la presencia de Dios, Claro, ¿verdad? Con lo que tiene, con los vicios, con lo que tenga, con lo que arrastre, con el mal carácter, con lo que sea, ¿verdad? Acérquese a la presencia de Dios y deje que el Espíritu Santo les hable y les convenza del pecado. así es. Porque mientras más nos acercamos a Él, más reconocemos que nos hace falta y que estamos necesitando de ese nuevo nacimiento en nosotros. Miguelón, ahora una gran pregunta, vamos a adentrarnos en el personaje más importante de la Navidad, ¿verdad? Jesús nació en diciembre. Ay, El Dios. 25 de diciembre nació Jesús, a las 12 Es- de la noche. esa pregunta está difícil, está difícil. Y que justamente a las 12 de la noche para que todos recibamos nuestros regalos de Navidad, porque sí. Pero, ¿qué dice la Biblia al respecto, verdad? Que si nació el 25, porque pues obviamente tradicionalmente se conoce esta fecha del 25 de diciembre, por lo menos
los teólogos y estudiosos han concluido que determinar una fecha exacta es caer en especulaciones, ¿verdad? Claro. Pero hay otro lado, hay varios relatos bíblicos que determinan que inclusive no sería probable que Jesús nació en diciembre. Por lo menos aquí en la investigación me conseguí primero, por lo menos el primer relato de estos dos está en Lucas 2:8. Dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Entonces esto es interesante porque en Israel, en el mes de diciembre, si es que Jesús nació en este mes, esto lo que viene siendo la parte del invierno en esa región y se caracterizaba por ser frío y con muchas lluvias, ¿verdad? Entonces es muy poco probable que los pastores estuvieran al aire libre con su rebaño, pastoreando las ovejas, cuidando y resguardando estas ovejas en esa fecha. Lo más común para estas épocas de lluvia era que los pastores se solían resguardar en cuevas, en los establos, en todo esto, para protegerla. Entonces, es muy poco probable, basado en este contexto, de que sea en diciembre, ¿verdad? Ese es como la primera de los dos argumentos bíblicos o relatos. El segundo relato está en Mateo 2:2, que dice, ¿dónde está, en este caso, lo que viene siendo los sabios de Oriente que preguntan, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el Oriente y venimos a adorarle, ¿verdad? En este caso, entonces, los sabios de Oriente, ¿verdad? En este tiempo, recordemos que el tema de transporte eran a pie o animales, en este caso caballos, burros o camellos, dependiendo de ya tu estatus socioeconómico, pero lo común era caminar. Pero por ejemplo, cuando se hacían largos viajes, se evitaba que fueran en épocas de invierno por los mismos temas, las incidencias del clima. Entonces es poco probable también que estas personas, estos sabios de Oriente, hayan emprendido un viaje tan largo en estas fechas, porque sería logísticamente y para el ser humano sería un poco difícil llevar este viaje tan largo y no sería probable inclusive que haya nacido en diciembre. Entonces, lo contrario, porque también está la otra cara de la moneda, ¿verdad? Algunos contradicen esto diciendo que el invierno en Israel no es tan inclemente, ¿verdad? Que no es tanto frío, que eso es mucha exageración, ¿verdad? Por ejemplo, otros dicen que Jesús nació en diciembre, se basan en el hecho de que Zacarías, el padre de Juan el Bautista, sirvió en el templo en la segunda semana del Tirsi, ¿verdad? Es decir, a finales de ¿Eh? septiembre. Entonces, recuerden que él se recibió una visión mientras estaba ejerciendo su ministerio, ¿verdad? Entonces, tras esta concepción de Juan, él nacería que 9 meses después. Recordemos que María visita a Elizabeth, como ya habíamos comentado anteriormente, ¿verdad? Cuando tenía 6 meses de embarazo. Entonces Jesús nacería para finales de diciembre. Entonces, sin importar entonces la posición que se tome del mes de diciembre, es imposible determinar cuándo nació Jesús. Aquí lo importante es que Jesús nació. Pero entonces, ¿de dónde sale esta fecha? El 25, ¿verdad? Que es el punto aquí el Una meollo. gran pregunta. La gran pregunta, pues históricamente se estableció por primera vez en el 336 después de Cristo, en el mandato de Constantino, ¿verdad? El primer emperador que respaldó lo que viene siendo el cristianismo, ¿verdad? Y hubo un historiador que se llamó Julio I, entre el 208 más o menos vivió 352, fijó esta fecha, ¿verdad? La solemnidad de la Navidad el 25 de diciembre. Pero esta fecha no se oficializó sino hasta después, ¿verdad? Cuando un historiador que se llamó Sexto Julio Africano, ¿verdad? Fechó la concepción de Jesús el 25 de marzo, ¿verdad? Y que nació el 25 de diciembre. No, yo no sé cómo determinaban eso, pero así lo determinó. Aunque lo que planteabas esto no es concluyente, ¿verdad? Aquí leyendo mis notas, sí fijo un precedente de que la tradición llevaba tiempo celebrando esta fecha, ¿verdad? Pero aquí hay otro tema, ¿verdad? ¿Por qué volvió esta fecha? Hay que entender un poco el contexto romano de ese tiempo, que aquí es otro punto muy importante de por qué posiblemente sea el 25. Que los romanos celebraban entre esas fechas algo que se conocía como Saturnalia, ¿verdad? Y yo cuando escuchaba esto, que la Saturnalia es lo que viene siendo esa fecha, es cuando se inicia el invierno, ¿verdad? En el hemisferio norte en este caso. Entonces esto era una fiesta que celebraban los romanos en honor a Saturno. Y en esta fecha habían fiestas, celebraciones, excesos. Eso era una cosa horrible. De hecho, hasta investigando dice que las clases sociales se diluían. O sea, el rico podía ser pobre, el pobre podía ser rico. Y eso era horrible. O sea, habían banquetes,
temas de sacrificios incluso de humanos, de niños. Entonces, era algo muy, muy horrible. Entonces, ¿qué pasó? Los cristianos es posiblemente que tomaron esa fecha, ¿verdad? Porque ellos no la celebraban. Recordemos que los cristianos estaban inmersos en toda esta sociedad romana de ese tiempo que gobernaba gran parte de Europa. Entonces, ¿qué pasó aquí? Los cristianos tomaron esa fecha para hacer lo contrario. En vez de celebrar al Dios del sol, celebremos al Dios que creó el sol, ¿verdad? Rindámosle culto. Y de allí posiblemente siguió avanzando el tiempo, llegaron los reformadores, de hecho se dice que Lutero celebraba la Navidad también en esta fecha. Entonces, era como una especie de oposición, ¿verdad? A lo que se celebra, a lo que se celebraban o celebraban los romanos en esta celebración llamada Saturnalia. Entonces vemos cómo ellos utilizaron eso como una especie, yo digo que para evangelizar, en este caso, ¿verdad? Evangelizar a cada uno de los, de los, de los, de los personajes o las personas que vivían en esa sociedad en ese tiempo. Entonces de allí es donde probablemente venga eso. No Es sé, tremendo, Miguel, porque al final es el humano tratando de solapar una cosa con la otra. Porque yo también busqué y al final es el mismo Constantino, porque al final Constantino no es que se convirtió a Cristo, o sea, claro. dice la historia, sino que al final lo que hizo fue como tratar Algo como de políticamente muy unirse conveniente. claro, de unirse a aquellos que, oye, que estaba como creciendo y tratar de poder de repente instaurar ciertas cosas de acuerdo a lo que él, y una de las cosas es esta, pues, hablar, poder tener un tiempo donde estaban las fiestas agrícolas, que es, como tú lo hablas, el Saturnales, y también el día del nacimiento del sol invicto, que era el Dies Natalis Solis Invicti, que era el culto al sol que le daban. Entonces, al final, eh, ellos querían como que solapar una cosa con la otra, y bueno, es tremendo porque mucho de lo que nosotros hoy en día tratamos de celebrar se basa de queriendo adaptar la importancia de Dios o quitarle la importancia de Dios para darle una importancia humana. No sé Sí, yo si creo te que parece tal vez así. los primeros cristianos pues no buscaron como que encajar a Jesús en esa fecha, porque no se sabe. Empezando, ellos no querían eso, sino que más bien lo usaron como una oportunidad tal vez por medio de esa para presentar, hacer conciencia, ¿verdad? Presentar a Cristo como el Dios verdadero por encima de los dioses paganos que estaban viviendo en ese tiempo. Creo que más que todo fue como una manera de evangelizarlo. Yo lo interpreto de este lado de la historia, no sé si te lo he errado, pero en vez de, como dije ahorita, en vez de honrar al Dios Sol, honrar al creador del Sol, de la naturaleza, ¿verdad? Que creo yo que fue el sentido. Y ya, pues obviamente de ahí vinieron muchas otras derivaciones que Claro, se pero fueron. si uno se pone a ver en los tiempos de Navidad, ¿verdad? Es cuando más parecido se toca o sea, o lo que nosotros vivimos es más a los Saturnales, ¿verdad? Y a la fiesta del Sol Invicto que a la verdadera Navidad. Sí, ahora pasamos al revés. Ahora pasó se está No, volteando otra vez. y hoy en día yo te puedo decir que te aseguro que en esa época, o sea, yo creo que, acuérdate que los que mandaban eran los romanos. Claro, Y esta gente lo que seguramente lo que quería era preservar su fiesta. Pero como ya no le podían, ya no le podían creer a Saturno, porque ya no podían creerle, porque o estaban invitando, o estaban forzando a la gente a ser monoteísta, mm, ya no podían ser politeísta, entonces era como decirle, sigo haciendo lo mismo que hago, pero ahora lo hago como con esta fachada, ¿me entiendes? claro, Que es igualito cuando uno analiza de dónde viene el arbolito, sí, entonces de dónde vienen tantas cosas que al final tú vas adaptando, o sea, el ser humano va como encajando sus tradiciones o a lo que está ya como establecido humanamente, pues, ¿sabes? Establecido por la fe, que es un claro. tiempo como de Navidad, un tiempo de reconciliación, un tiempo de nacimiento de Cristo. Entonces, yo lo veo mucho por ahí, Sí, pues. y aquí, por ejemplo, entonces nos podríamos, no tenía esta pregunta en el guión, pero me viene ahorita a la mente. Entonces, ¿los cristianos deben celebrar la Navidad? Porque si nos ponemos a ver ese contexto, ¿verdad? Tú te pones a preguntar, entonces nosotros no podemos celebrar la Navidad, porque eso No, viene o yo lo diría es como del dios los pagano del cristianos sol. deberían celebrar la Navidad en la misma fecha.
porque la Navidad sí se debe celebrar. Lo que pasa es que la cosa es la fecha. Ah, claro, porque de entrada sabemos que, como les comentaba ahorita, fecha exacta no sabemos, ¿verdad? Sí, O sea, no, exacto. no sabemos. Pero recuerdo Entonces, una vez en eh, la iglesia, la apóstol Edith, me acuerdo que ella decía algo muy bonito, que ella decía, no sabemos cuándo nació Jesús, pero cuándo nació en tu corazón, ¿verdad? Tal vez. Ah, claro, entonces, ahí es un motivo de celebrar cuando Jesús vino a tu vida, irrumpió tu vida, y trajo qué? Trajo luz, trajo esa esperanza, trajo restauración, trajo perdón primeramente, obviamente, a nuestras vidas. Entonces, si es la ocasión para celebrar bajo este entendimiento de todo lo que ha hecho Cristo, y bueno, ahorita vamos a hablar del personaje principal que quedamos pendientes de nuestro pesebre, que es Jesús, pero que es el centro de la Navidad, ¿verdad? De este recordatorio. Yo lo veo como un recordatorio que se nos presenta o que podemos vivir y que socialmente ahorita es muy, la gente tal vez está más abierta a esas cosas y creo que nosotros como hijos de Dios lo podemos llevar es para que compartir el mensaje del Evangelio, ¿verdad? Usarlo como desde ese punto de vista también para transmitir eso. Así como Jesús irrumpió en medio de las tinieblas de este mundo, nosotros a través de la palabra de Dios estamos compartiendo luz por medio del Evangelio a otras personas en estas épocas, pues. Aunque es en cualquier fecha, pero en esta fecha, pues tradicionalmente y culturalmente, como ya hemos dicho, la gente tal vez está más abierta o tiene tal vez algo un poquito más presente en el día a día de la claro. Navidad. Sí, no, yo creo que hoy en día mensajes como este, o sea, podcast, gente hablando de este tema, recordando, ojo, así como se hace campaña para recordar lo que no es de Dios o recordar lo que hace el hombre, oye, es también tiempo de hacer campaña para que la gente recuerde que hoy es un buen día para que Cristo nazca en tu corazón. Así es. O sea, esto es una buena fecha para recordar el porqué. Y hablemos un poco del contexto político y social de la llegada de Jesús. ¿Cómo Eso. estuvo ese contexto, Miguel? Bueno, ya decíamos anteriormente que no estuvo fácil, pues para los padres, la ciudad, todo fue como algo muy, no fue con bombos y platillos, que vemos que el anuncio se le hizo a personas tal vez rechazadas socialmente, en este caso los pastores, que las únicas personas tal vez importantes en cierta manera eran unos extranjeros, eran unos gentiles que pues para el pueblo de Israel en ese tiempo no tenían mayor importancia porque ellos eran el pueblo exclusivo de Dios y era así, no era mentira tampoco. No, no, Dios solamente se había revelado al pueblo de Israel en este caso. Pero entonces vemos ese contexto en que nació Jesús, fue un tiempo de un ambiente, en la primera Navidad, el ambiente de la primera Navidad no hubo luces, no hubo guirnaldas, no hubo árboles, ni chimenea, no hubo banquetes, ni risas, ni alegría, solo había dolor, opresión y pobreza. Así llegó el rey del universo a este mundo, ¿verdad? Y el pesebre, ahí está, el principal elemento tal vez en cuanto al aspecto físico, el pesebre, que era un qué, comedero de animales, ¿verdad? Lo que indica que el nacimiento fue un lugar donde normalmente se guardaban estos animalitos allí, ¿verdad? Lo que viene siendo esa figura del establo de madera que todos ponemos bien bonito, con un techito a dos aguas, la casita. Eso fue algo posteriormente, ¿verdad? Que vino ya en la época de la cultura, ya más adelante, cristiana en la época medieval. Eso no fue. Y en el contexto político, pues obviamente terrible, porque Israel estaba bajo el imperio, el yugo del imperio romano y el imperio romano eh, sometía a Israel a ciertos tratos difíciles en cuanto a imposición de su fuerza militar, en cuanto a la imposición de impuestos, de posesión de sus territorios. Y parte de eso que ya comentamos anteriormente fue porque José tuvo que trasladarse a Belén por parte de este censo que se había establecido, ¿verdad? Entonces el pesebre es interesante porque Jesús nació en este pesebre, este niño que era el salvador del mundo, ¿verdad? En este caso. No, es tremendo porque uno entender que al final era una ocupación extranjera, como tú decías, una inestabilidad política y profundas divisiones en la misma creencia, Ujú. porque había un tremendo que era Herodes el Grande o Herodes primero, que era el que manda a matar a los primogénitos Los cuando se primogénitos. entera de que iban a ser el Hijo de Dios. Eh,
o la matanza de los inocentes, ¿verdad? Como se habla. Al final de todo esto era que era un rey puesto que no era judío, o que era edomita, y era repuesto Roma. por los romanos. Mm, Entonces, al final de esto, oye, Judea, que es donde nació Jesús, no era libre, estaba bajo control romano también, ya sea directamente por un procurador o gobernadores, o a través de unos reyes que eran como estos vasallos. Entonces, al final de esto también llevaba a que la tensión política alimentaba lo que era la esperanza mesiánica. Y es claro, que este Mesías, para la visión del judío de a pie, era un líder militar y político que expulsaría a los romanos, restauraría el reino de David, o sea, el reino de Israel, traería paz y prosperidad terrenal. Entonces, esto también lleva un contraste con el mensaje del nacimiento de Jesús, que como hablábamos, fue tranquilo, fue humilde, y venía a instaurar un reino espiritual. Al final uno entiende que lo que Dios quiere preservar en nosotros no es lo que se mueve por el paso del tiempo o aquello que pierde valor a lo largo del tiempo, sino aquello que permanece. Cuando uno entiende que Dios quiere de nosotros, es ese es nuestro espíritu, es lo que nosotros somos, más allá del cuerpo, más allá del alma, ahí podemos entender que eso es lo que de verdad quiere salvar Dios, que al final eso es lo que de verdad, verdaderamente se corrompe y corrompe lo demás, porque no solamente corrompe, sino corroe, pues como claro. el óxido. Entonces, en este tiempo, de verdad que uno entender que el nacimiento de Jesús no era un nacimiento, no fue un nacimiento fácil, y no era lo que la gente de ese tiempo esperaba. O Sí, sea, no era porque lo que ellos, el sí, hebreo de ese tiempo esperaba, pues. ellos esperaban un libertador político militar, un liberador del yugo romano, como tú dijiste, pero Cristo venía a cumplir un plan aún mayor, era liberarnos del pecado, que ese era el mayor opresor y el mayor opresor que todavía tenemos, ¿verdad? En este caso. Sí, Y sí, es sí, por eso sí. porque a veces Ahora, uno tiene expectativas de Dios y a veces las expectativas de Dios, si no están fundamentadas en su palabra, son puras ideas humanas y no tienen fundamento y no tienen cabida en la vida. Por eso que yo creo que tal vez muchos de nosotros como hijos de Dios a veces nos sentimos, por decirlo de alguna manera, voy a usar esta palabra, frustrados, por decirlo. No, que Dios no cumple mis expectativas, Dios no cumple mis sueños, lo que yo quiero, mis deseos. Pero esas sí, expectativas y esos deseos en qué están basadas, en qué se están fundamentando, ¿verdad? Tal vez estamos, y a veces, yo creo que a veces nosotros juzgamos a los judíos de ese tiempo, no, ¿cómo no pudieron creer en El Salvador? Si ahí estaban todos, ellos tenían toda la ley, tenían los profetas, tenían los salmos, tenían toda la sabiduría, y estaba todo escrito. Y nosotros, nos ha pasado muchas veces también, nosotros también hemos caído en la posición de ellos. Y como para seguir hablando aquí el protagonista, ¿verdad? De Jesús, que es el protagonista principal de la primera Navidad, es otra profecía. Está en Isaías 9:6 que la tengo por aquí. Dice así, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y es interesante porque en Navidad siempre se habla del niño Jesús, el niño Jesús, el niño Jesús para acá, el niño, que no me destapen el niño Jesús, me acuerdo cuando estaba pequeñito, no agarren el niño Jesús, lo tenías que guardar con, taparlo con un algodoncito, el muñequito ahí en el pesebre, porque, porque él nace es el 25, recuerden, él nace el 25, pero Dios en su palabra no nos dio un niño. Dice, un niño nos he nacido. Obviamente habla de la encarnación del Hijo de Dios, porque él tenía que cumplir todo el proceso biológico normal de cualquier ser humano. Pero la palabra dice que hijo nos es dado, ¿verdad? Nos dice ahí Isaías 9:6. O sea, Dios nos dio fue a su Hijo, al eterno Hijo de Dios. De hecho, Jesús, cuando el versículo más famoso y popular de la Biblia es Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo, no dice ha dado a su niño unigénito, a su hijo. sí. Y vemos que las características que vino a tener este hijo de Dios, el Mesías, el admirable, el consejero, el Dios fuerte, el Padre eterno y el príncipe
de paz. Y es interesante eso, y yo lo relacionaba un poco como, ya si bien vimos algunas cosas de María y José, de los protagonistas, de los pastores, de los sabios de Oriente, pero de Cristo por lo menos me quedo con algo. Tal vez no está en los evangelios, pero me llamó mucho la atención y habla y nos representa lo que vino a ser Jesús. Y está en Filipenses 2 5 del capítulo 2 del 5 al 11. Y dice así, lo voy a leer aquí en una Biblia, en una versión que me conseguí interesante, de, que toma más literal el sentido griego original, del idioma original. Dice así, mira cómo dice, tened en vuestro interior la misma actitud mental que hubo en Cristo, en Jesucristo, porque Él era por naturaleza en la misma forma de Dios y sin embargo no consideró el existir en igualdad, hablando de la preexistencia de Dios, de Cristo, con Dios, como algo que tenía que aferrarse, sino que se vació de sí mismo y asumió la forma de un esclavo, imagínate tú, haciéndose en todo como los hombres. Y cuando vino como una apariencia humana que todos podían reconocer, se hizo obediente aún hasta el punto de aceptar la muerte, y nada menos que la muerte de cruz. Y por esta misma razón Dios lo exaltó y le concedió el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en el cielo y de la tierra, y los de debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Y wow, y esa fue la actitud que tuvo el Hijo de Dios, imagínense, humilde, se vació. De hecho, esto lo llaman un cántico, le llaman el cántico del vaciamiento. Cuando investigaba, interesante que lo llaman así, el canto quenóptico, ¿verdad? Y expresa esto, la actitud que tuvo este niño que nació, que era el Hijo de Dios, fue de vaciarse, dejar su divinidad. Si bien él no dejó su naturaleza divina, pero sí no ejerció sus atributos divinos, nunca lo hizo, ¿verdad? Pero ahí vemos cómo vemos en Jesús esa actitud, y Pablo lo refuerza aquí, debemos tener esa misma actitud, de humillarnos a nosotros, de despojarnos de nosotros mismos. Y de que no vamos a engrandecer nosotros, yo que me voy a engrandecer de qué, de mis posesiones materiales, comparados con Dios no tengo nada. Entonces, interesante. Por eso es que decimos la Navidad de Jesús, cuando vamos centrándonos en todo y vemos esto, este humilde rey que vino a la tierra. Bueno, ahorita vamos a hablar un poquito también de que él vino la primera vez, pero también dice que vendrá la segunda vez. Claro. No, es tremendo porque sí, al final no es que es un proceso más allá que se queda a un nacimiento, sino que al final, cuando Mateo 1:23 habla de que Emmanuel será llamado y que significa Dios con Dios nosotros, con nosotros. es entender eso, que el camino que debemos recorrer es Dios con nosotros. O sea, es entender que nosotros solos no podemos. Y es algo increíble, pero es lo más hermoso del nuevo pacto, que es que seamos salvos de nuestros pecados y que seamos acompañados hasta estar en su presencia en Él. O sea, no estamos solos. O sea, no es un proceso, no es un desierto que se camina solo, no es una avenida que se camina sola, no es una vida que se camina sola, sino una vida que caminamos con su Espíritu Santo hasta llegar a su presencia, pues. Y bueno, Miguel, no sé qué más quieras agregar. No, bueno, ya vamos terminando. Ya se nos acabó aquí nuestro episodio de Navidad. Tenemos que recordar, si bien como decía, Cristo vino la primera vez, pero él dio promesas de que volvería, ¿verdad? Pues su primera venida, comparado con lo que dice en la palabra, él vino como un cordero, ¿verdad? Como un cordero sacrificial por nuestros pecados, pero la segunda venida, la palabra dice que él vendrá como un león. De hecho, Apocalipsis habla un poco de eso. Dice Juan, relatando un poco Apocalipsis 1:13, lo leo aquí, dice, y de pie en medio de los candelabros había uno aquí, semejante al Hijo de Dios, del hombre, vestía una túnica larga con una banda de oro que cruzaba el pecho. Y me llama mucho la atención porque lo contrasto con el nacimiento del pesebre y con la visión que tuvo Juan. El pesebre era lo Claro, más humilde, más humillante tal vez para el nacimiento de un ser humano, pero ahora como vendrá en la segunda, ahora sí vendrá como el rey que viene a tomar posesión de la creación, ¿verdad?
con una banda de oro que cruzaba su pecho. Dice, la cabeza y el cabello eran blancos como la lana, tan blancos como la nieve, y los ojos eran como llamas de fuego. Y el 15 dice, los pies eran como bronce pulido, refinado en un horno, y su voz tronaba, ya no tronaban los llantos de un niño recién nacido, ya no eran los sollozos, los lloraderos, los lágrimas, no. Dice que su voz tronaba como potentes olas de mar. Esta versión en la NTV tenía 7 estrellas en la mano derecha y una espada aguda de doble filo salía de su boca, y la cara era semejante al sol cuando brillaba en todo su esplendor. Imagínense ustedes, y en esta escena cuando los pastores vieron al niño recién nacido, cuando sus padres lo vieron allí recién nacido, tal vez se alegraron, disfrutaron el momento, pero mire lo que cuando Juan vio a este Hijo de Dios ya resucitado y glorificado, él dice, cuando lo vi, mire lo que le pasó a Juan, caí a sus pies como muerto, imagínate tú, pero él puso la mano derecha sobre mí y me dijo, no tengas miedo, yo soy el primero y el último, yo soy el que vive, estuve muerto, pero mira, ahora estoy vivo por siempre y para siempre, y tengo el poder y las llaves de la muerte y de la tumba. Y así expresa Juan cómo será la venida segunda de este Hijo de Dios. Como decía, vino la primera vez como un cordero, pero la segunda vez vendrá como un león y vendrá a buscar a los suyos, a cumplir la parte, la última parte que falta de la redención, en este caso de nuestras vidas y de su iglesia que él viene a buscar. Así es, Miguel, así es. Y es tremendo porque estamos a tiempo de conocerle a través del Espíritu Santo, estás a tiempo de que esa Navidad nazca en tu corazón, que ese proceso sea, sea un proceso transformador. Eh, Al final no es una fecha, no es un momento, no necesitamos nada de eso, sino necesitamos tener fe y que esa fe nos dará la capacidad para poder conocerle y amarle y estar unidos a Él, para que se cumpla la promesa de Dios con nosotros. De verdad que, bueno, les bendigo. Gracias por este tiempo. Gracias, Miguelón, por esta segunda parte, por este proceso de bendición. Y bueno, señores, esto es Impregnado Comunidad de Fe. Chao, Miguelón. Nos vemos, Eliel. Feliz Navidad para todos. Año nuevo. Feliz Navidad.